estás. Me paso el día contando minutos cuando no estás. O me pierdo en un laberinto oscuro cuando no estás. La soledad. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda, el anteúltimo del año. Y se da en un marco de una gran conflictividad social. Ayer vimos los festejos de 30 años de la democracia, festejos, ¿no?, que se dieron en el marco, como decía, de una enorme crisis. Hemos visto en estos días más de 17 provincias con la policía amotinada, extensión de los saqueos, lo cual, bueno, puso al descubierto una gran crisis social. Hemos visto que, bueno, emergieron en el marco de los saqueos y de esta gran crisis cientos de miles que no entraron en estos años que el kirchnerismo nos quiere convencer de que hay una década ganada, de que se recompuso el trabajo, de que se recompusieron las condiciones sociales para miles de argentinos y, bueno, claramente estamos viendo que estamos muy lejos de eso. Festejamos los 30 años de la democracia en el marco que César Milani ha sido justamente avalado por el Senado para que esté al frente del ejército. O sea, recordemos, Milani, como lo hemos denunciado en este programa, cuestionado por organismos de derechos humanos por su participación en la dictadura, específicamente en Tucumán, en La Rioja. En el marco también de la sentencia que se quiere dictar en el día de mañana a los petroleros de Las Heras, ¿no? Recordemos este hecho porque justamente se quiere dictar la cadena perpetua para 5 trabajadores que lo que hicieron fue defender sus derechos laborales. Sí, recordemos, trabajadores que luchaban contra la precarización laboral, que luchaban contra el impuesto al salario y que por eso han sido encarcelados, sufrieron todo tipo de vejámenes, torturas y bueno, y ahora justamente en el día de mañana se los quiere poner una sentencia que es ejemplificadora para el conjunto de los trabajadores porque se quiere emitir un mensaje de que todos aquellos que están en la lucha pueden ser reprimidos, pueden ser encarcelados, se les pueden abrir el resto de su vida en la cárcel. Exactamente, digo, a ese nivel. exactamente. Bueno, en ese marco comenzamos el anteúltimo programa de Giro a la Izquierda. Así es, feliz fin de año para todos y todas y comenzamos el anteúltimo programa de Giro. Bueno, comenzamos con Giro a la Izquierda. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 444-4482 o mandarnos tus mensajes por Facebook o al 152 17 11 38. En estos días hemos visto al país fuertemente conmocionado, hemos visto que lo que empezó siendo una crisis en Córdoba con los motines policiales y los saqueos se terminó extendiendo a todo el país. Han sido más de 17 provincias las que en estos días estuvieron con amotinamientos policiales, con saqueos. Son por lo menos hasta ahora 9 los muertos oficialmente reconocidos, pero extraoficialmente ya se habla de una cifra de más de 20 muertos. Así que bueno, estamos aquí con Laura Vilches, ella es docente y dirigente del PTS, y Javier Musso, él es de la Juventud del PTS, dirigente de la Juventud del PTS, para justamente conversar sobre esta situación política. ¿Cómo se podría explicar, ¿no?, la extensión de los motines policiales, algo que parecía primero restringido, una demanda de la policía de Córdoba y finalmente se termina extendiendo a todo el país? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Antes que nada, solidarizarnos con todas las víctimas que hubo durante esta semana, que ha sido, como decían ustedes, muy conmocionada. Hay cientos de heridos, además de las víctimas fatales. Las pérdidas son enormes a nivel nacional y hacemos responsable de las muertes, como así también de todos los daños que se han causado a tanto los gobiernos, distintos gobiernos provinciales como el gobierno nacional. Porque como
vos decías, empezó como una crisis en el gobierno, en la provincia de Córdoba la semana pasada. Una crisis explicada, nosotros adelantamos algo en el programa anterior, un de la Sota que ha reforzado el aparato de seguridad del Estado, duplicando en los últimos años la cantidad de efectivos, ante un achicamiento de las cajas provinciales también, y porque esto estaba estrechamente vinculado a la quita, no sé si del negocio, pero sí por lo menos de la organización de lo que estaba vinculado y acusado y denunciado estos últimos meses la propia policía, como el narcotráfico, que también a los desarmaderos de autos, las redes de trata, es decir, que esos ingresos de tanto de las cúpulas como el resto de la organización de la policía entraron en cuestión, y es una de las causas, o por lo menos muchos analistas plantean que es una de las causas del amotinamiento para pedir mayor salario, pero que vimos que Capitanich acusaba al gobierno de la Sota de no haberse manejado bien ante este problema, que era una crisis específica de Córdoba. Se extendió a nivel nacional, como bien decían, a 17 provincias, lo cual se convirtió en una grave crisis nacional, podríamos decir la crisis más grave que ha atravesado, porque es una crisis del propio Estado, el gobierno kirchnerista, y que se debe no solamente a estas causas que se pueden analizar tanto en Córdoba como en Santa Fe, que hubo distintos escándalos sobre la narcopolicía, pero que también el gobierno, que durante todos estos años, para represtigiar a las fuerzas de seguridad interna, hablaba de la seguridad democrática, de la seguridad con derechos humanos, y eso ahora dicen otra cosa, ahora dicen que hay un intento destituyente, porque evidentemente la extensión se debe haber fortalecido y darle tanto poder de fuego a estas fuerzas que actúan como un cuerpo propio separado del poder político. Lo que decía el otro día la ministra de Seguridad, de que hay que tener un control político de las fuerzas de seguridad, eso evidentemente queda a las claras que no es así. Son fuerzas con juego propio que tienen el monopolio de las armas, de la represión, y se han fortalecido durante estos años. Por eso explica que pueden actuar y en tan poco tiempo conseguir demandas que se niegan al resto del pueblo trabajador. Ahora bien, ¿qué es lo que se está fortaleciendo? Porque el resultado, si se quiere, de todos estos motines policiales, que el gobierno le concedió todo diciendo felices Pascuas, la casa está en orden, es un fortalecimiento de una institución que desde los inicios, ahora que se cumplen 30 años de democracia, ha habido una continuidad en sus propias filas de los mismos represores que en la dictadura. Incluso Alejo Paredes fue entrenado por Giannicelli, que viene de la dictadura, y también han sido los responsables de más de 3.500 casos en estos 30 años y 2.300 en los últimos años de gatillo fácil o muertes en las comisarías por torturas y también por asesinatos en las distintas protestas sociales, y además vinculados todos al gran delito, ¿no? Como decíamos, narcotráfico, trata, desarmaderos de autos. Es decir, esa fuerza policial, esa fuerza represiva es la que sale fortalecida después de esta crisis nacional y esta extensión de los motines a 17 provincias. No, y lo que además queda en evidencia es que desde ya que eso ya es Vox Populi, que las distintas policías provinciales tuvieron que ver en la organización de los saqueos y ahí entra en relación estrecha con el manejo de los negocios ilegales, estas bandas organizadas que actuaron en común con las policías como para desatar estos saqueos como factores de presión, pero también queda al desnudo lo que significan estos 10 años de década acá, esta década acá, donde montones de sectores de trabajadores jóvenes precarizados han quedado por fuera de las ventajas y la ganancia del modelo, que por un lado eso explica que haya sectores más descompuestos socialmente, que son utilizados como bandas y que participan de los negocios ilegales, pero también que la oleada de saqueos haya implicado sectores que tienen carencias todavía, porque sabemos que la vivienda, el problema de la vivienda es una crisis estructural, sabemos que la precarización laboral, la tercerización son problemas estructurales de la Argentina acá, y que aún con 30 años de democracia y con 10 años de década, que para muchos sectores no ha sido una década ganada,
eso también se expresó. Desde ya que una de las principales razones ha sido que esto ha sido desatado, como plantea bien Javier, por la misma policía con el poder de fuego que eso significa, para negociar mejores condiciones. Ahora, se podría decir que más allá del fortalecimiento de las fuerzas represivas, no se logra desprestigiar, digo, la policía en el marco de que por ahí, bueno, en nuestra ciudad se vio claramente con las denuncias que salieron a la luz, una denuncia que desde la izquierda se ha hecho históricamente, que es el rol que juega la policía, ¿no? Entonces, de alguna manera, tampoco esto represtigia... No. El rol de las... No, no es suficiente, aunque sí tenemos que decir que se han recompuesto estructuralmente, es decir, mejor sueldo, mejor una percepción de haberes más alto. Han conquistado también, y desde ese punto de vista nosotros decimos que el mensaje del gobierno ha sido Felices Pascua, irónicamente en relación a los dichos de Alfonsín después de la sonada del levantamiento cara pintada. Pero, ¿por qué? Porque ha mejorado sus condiciones estructurales, es decir, están mejor pertrechados, mejor equipados, y al mismo tiempo han conquistado otro tipo de demandas que ha sido la impunidad, la amnistía para algunos sectores, es decir, el reubicamiento y la reincorporación a las fuerzas de sectores que estaban alejados, entonces están en mejores condiciones como una fuerza que está al servicio de la represión, y lo vimos en la propia Tucumán, inclusive que hay una crisis enorme. Ayer mismo, que apenas negociado y acordado las demandas, reprimen a los propios vecinos que con una demanda con la que nosotros no acordamos porque era de mayor seguridad y de abandono a estas fuerzas, pero planteando, directamente atacando, y es parte de los heridos que hay que contar. Recordemos que en este mismo momento en Tucumán hay una movilización, los diarios hablan de más de 10.000 personas movilizadas, exigiendo que se vayan todos, y donde justamente parte de las demandas tiene que ver con la denuncia a la policía. Plantean casos de gatillo fácil, plantean el rol represivo de la policía. Por eso el fortalecimiento en sus condiciones estructurales, eso no significa que se represtigie lo que está acusada la policía en el conjunto del país, que son los negocios de los que hablaba antes, y que después también hay, también porque están vinculadas, incluso en Córdoba hubo fotos de policías que fueron parte de los saqueos, ¿está bien? Claro. O sea, que eso evita, y tal descomposición que tienen las fuerzas represivas a nivel nacional, eso evita que por más que quieran haber mostrado a decir que sí, la policía es un caos, que en cierta manera es lo que controla, digamos, esas grandes brechas sociales que existen en la Argentina, en la que se refería Laura, y que en 30 años siguen estando incluso profundizadas, no pueden desprestigiarse de lo que son, no solamente por los negocios que están implicados, sino que también inmediatamente su rol, después de haber conseguido lo propio, es reprimir a todos los sectores sociales o trabajadores que salen. Y lo de Tucumán es muy interesante porque fue una gran movilización repudiando a la policía. Incluía el repudio del gatillo fácil, es decir, no solamente el problema de que se los había abandonado durante 24 horas, 36 horas, sino también el propio actuar de la policía, es decir, que ese fortalecimiento en sus condiciones es relativo a que tengan un represtigio político ante la sociedad de su rol. Lo que sí tenemos que agregar es que, además de estas consecuencias, si se quiere, más estructurales para las propias fuerzas, hay varias consecuencias políticas. En primer lugar, que la misma policía no solo conquista este fortalecimiento en sus condiciones, sino además que aparece como un actor político en la escena nacional, no solamente en la escena provincial, como lo vimos actuar acá, sino como un actor político de presión a los gobiernos, y que en función de discutir y negociar su propia impunidad y sus propias condiciones y fortalecerse. Entonces, eso es importante porque frente al discurso del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, de que hablan a 30 años de la democracia, de manos destituyentes, como dice inclusive Zaffaroni, o de un poder destituyente o extorsión, tenemos que decir que lo que han hecho es, al ceder a todas estas demandas, fortalecerlo como actor político en la escena nacional. Y por otro lado, lo que también podemos ver es que esto se da en el marco de lo que nosotros venimos analizando, que es un fin de ciclo
político del gobierno nacional y también, tenemos que decirlo, del gobierno provincial. Hay una crisis también, porque hemos visto que en las, no sé, 2-3 semanas lleva Capitanich como jefe de gabinete, le ha estallado brutalmente esta situación, inclusive en su propia provincia, que ya significó chisporroteos con el gobernador que queda, muertos. Entonces, eso es parte de una figura, que es un gobierno que sale debilitado de las elecciones, que parecía que retomaba la agenda y que le estalla esta crisis en las manos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, con una brecha social profunda, pero al mismo tiempo con una política de fortalecimiento durante toda esta década de estas fuerzas, que son las que están negociando ahora cuotas de poder. Ahora, en este programa hemos abordado justamente este giro a la derecha del gobierno nacional, donde bueno, se expresó con la asignación de granados, como decíamos al comienzo del programa, con Milani. De hecho, bueno, una de las cosas que ha resaltado en las redes sociales, que ha generado mucha indignación, son las sonrisas de ayer en los festejos de los 30 años de democracia de la presidenta con Moria Kazán. No, recordemos que Moria Kazán, digamos, la que se abrazaba y abiertamente reivindicaba la dictadura militar, y después también junto con De la Rúa, digamos, ¿no? O sea, no solamente estuvo Moria Kazán, sino que también estuvo el propio De la Rúa, Rodríguez Sá, es decir, también responsable de 30 muertos en Plaza de Mayo. Sí, esos fueron los festejos, y por lo que planteaba recién Laura, nosotros lo que queremos decir es que cuando nosotros hablamos de fin de ciclo, ¿no? Que muchos analistas lo dicen, ¿y a qué se refiere con fin de ciclo? Bueno, una de las causas o cómo se refleja es esto. Es decir, las iniciativas políticas del gobierno, cuando el gobierno retoma la agenda después de un golpe que ha sufrido, por ejemplo, como una derrota electoral, es decir, esas salidas son cada vez más breves, digamos, ¿no? Pero ¿por qué son más breves? Porque ha acumulado un montón de causas estructurales, está bien, de condiciones de vida del pueblo trabajador, de no haber cambiado la estructura económica neoliberal. Bueno, todo eso que durante los años de crecimiento económico lo pudo patear para adelante, ahora le estalla cada vez más rápido en las manos, ¿no? Y por otro lado, por el tema de los motines policiales, me parece importante dejar claro, nosotros como PTS no apoyamos en lo absoluto ninguno de los acuartelamientos ni motines policiales. Nos parece incluso ciertos sectores de la izquierda, incluso al interior del propio Frente de Izquierda, han visto todas las causas posteriores, ¿no? Que tuvieron como aumentos a la... claro, todas las causas positivas que después los motines, como distintos sectores de trabajadores que han salido a pelear por salario, pero no se han delimitado claramente y ni han visto las causas negativas del fortalecimiento de esta institución. Por eso queremos dejar bien clara nuestra posición de que no apoyamos ninguno de los motines y acuartelamientos de las fuerzas represivas. Entre una de esas causas negativas no podemos dejar de mencionar que ha sido utilizado para lanzar una campaña completamente reaccionaria contra la juventud y los sectores populares. Vimos los discursos de los momentos posteriores eran contra la juventud, igualando a esos sectores plebeyos de los sectores populares que han quizás estado en los saqueos y en los robos, pero igualándolo, y lo vimos brutalmente. Después salió a la luz el caso de estos chicos de Nueva Córdoba. Eran jóvenes trabajadores que por el solo hecho de tener una gorrita y de cruzar en moto por donde estaban los vecinos de Nueva Córdoba defendiéndose. Claro. Que como hablábamos hoy, hubo un caso que fue extremo, que salió en todos los medios, pero hubo múltiples casos de chicos que salían de trabajar en sus motos y bueno, tuvieron la mala idea de pasar en ese momento por Nueva Córdoba. Entonces, este fortalecimiento no solo es objetivo, sino de un discurso que estigmatiza, persigue y criminaliza esa misma juventud que durante todos estos años ha sido dejada de lado y no ha sido parte de la ganancia de la década. Jóvenes precarizados que viven en estos barrios guetos creados por De la Sota, que son los jóvenes que tienen trabajos precarios, los que viven del PPP, los hijos de esas familias con asignación universal. Es decir, que al mismo tiempo la política del gobierno de algún nivel de asistencia social tampoco ha demostrado inclusión, como dicen los propios. Claro, como demostramos en este programa, como se ha denunciado que se les aplica el código de falta, la figura de merodeos, es decir, pibes que después hasta tienen dificultades para conseguir trabajo por los mismos antecedentes, digo que se genera
un resentimiento y una bronca fundada. Ahora, con lo que vos decías, con respecto o lo que planteaban otros sectores de la izquierda, hoy nosotros estuvimos en el polo sanitario y los trabajadores manifestaban mucha indignación porque ellos vienen peleando de todo el año. Digo, de hecho, de hace meses que vienen levantando sus demandas. Sabemos que desde el año pasado y el otro, o sea que es una demanda histórica que se viene profundizando. Los invito a que veamos ahora la entrevista que hicimos ayer, que estuvimos justamente en el polo sanitario conversando con trabajadores tanto del Rawson como del Hospital de Niños y enseguida conversamos sobre la situación de los trabajadores. Bueno, contanos un poco cuáles son los reclamos, las demandas que están acá llevando a cabo en el hospital. Bueno, nuestro reclamo es el reclamo que venimos haciendo concretamente desde hace muchos años, pero desde agosto, desde nuestro gremio, en septiembre en realidad tenemos un plan de lucha por una recomposición salarial igual a la canasta familiar. Nosotros le pusimos una cifra de 10.000 pesos, pero en realidad la recomposición salarial igual a la canasta familiar, el pase a planta permanente de los compañeros contratados, monotributistas y todas las figuras precarias que hay en los hospitales y además de eso, que se garantice la salud pública gratuita y de calidad. Esto es que existan insumos y recursos en los hospitales para que pueda ser atendida la población de manera digna y que los trabajadores trabajen, digamos, con seguridad. Más allá de lo salarial, nosotros hoy si trabajáramos normalmente, tampoco se podría garantizar la salud pública de la población por la falta de aparatología, insumos, medicación, infraestructura hospitalaria, quirófano cerrado. Hay un 44% menos de camas de lo que había hace 12 años. Eso quiere decir que estamos funcionando operativamente malísimamente mal. Entonces, estas son las responsabilidades del Estado y del gobernador de la Sota, que se tiene que hacer cargo, recibir a sus trabajadores, poner en orden la salud pública, invertir en salud pública, porque de los 3.100 millones de pesos que dijo el año pasado en el presupuesto provincial, solamente se han invertido 1.500. Los otros 1.600 millones no sabemos a dónde fueron destinados. Y esa es la responsabilidad política e institucional que este gobernador no atiende. ¿Cuáles son los pasos a seguir que han decidido ahora? Bueno, sí, recién estuvimos acompañando al hospital oncológico. Son más de 9 los hospitales que están ocupados. Seguimos con esta medida de lucha. No vamos a bajar los brazos, hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Lamentablemente tenemos un secretario gremial, Pien, que no los representa a los trabajadores hace mucho tiempo. Estamos dispuestos, después de que él firme, si no se han firmado todos los puntos que nosotros estamos pidiendo, estamos dispuestos a seguir ocupando los hospitales. Le pedimos a la población que se solidarice con nosotros. Este hospital es de ellos, pero también al venir en este hospital se encuentra con un hospital totalmente devastado y este gobernador totalmente insensible a todos nuestros reclamos. ¿Cuál es la opinión que tienen de esta crisis que se ha vivido acá en la provincia, donde vimos la movilización de la policía en relación a sus reclamos también económicos? Fue revulsivo para nosotros porque a nosotros cada vez que queremos salir a reclamar se cansaron de declararnos ilegales los paros, se cansaron de perseguirnos con el fantasma del abandono de pacientes y sin embargo hubo 2 muertos, hubo una ciudad devastada durante todo un día donde se desató una lucha de pobres contra pobres y resulta que después se le dan todos los puntos que pidieron y se los recibe como si fueran héroes. Entonces eso realmente es muy revulsivo para los trabajadores de la salud cuando día a día nos ponemos en nuestras espaldas la carga de luchar por la salud de las personas, por la salud de la población y encima se nos tache de fascista porque así nos llamó el gobernador cuando salimos a defender a una compañera que había sido detenida injustamente. Entonces realmente es una falta de respeto que nos traten de esa manera. Nosotros somos trabajadores y la policía no son trabajadores. Tiene que quedar bien en claro que más allá de toda la tensión y todo lo que se planteó, el salario es una lucha por un salario digno de 10.000 pesos como un básico. Que el señor gobernador hoy dijo en una conferencia con Capitanich que no se va a sentar a hablar hasta febrero, hasta que se venza el acuerdo que teníamos, pero la necesidad es de hoy. La inflación y todo lo que está pasando en este momento, la economía, no es hasta febrero, es hoy. La inflación se come el aumento, no lo recibimos nunca. Yo quisiera que esto fuera
al inverso. O sea, sacarle 50% a los gobernantes y que se lo dé al pueblo. Yo quisiera saber cuánto ganan ellos y cuánto es lo que ganamos nosotros. Bueno, como hablábamos recién, hay un fuerte contraste, ¿no? En los carteles se podía ver es que no hay solución fisiológica a ese nivel, que no hay antibióticos, ¿no? Y acá en Córdoba, por ejemplo, se ha duplicado prácticamente lo que se ha invertido en las fuerzas represivas, incomparable con salud y educación. Sí, es una situación a todas luces compleja, ¿no? Por un lado, vimos los motines policiales e inmediatamente después salen a la luz un conjunto de reclamos de los trabajadores que no responden automáticamente que los policías se hayan amotinado, sino que son reclamos históricos, reclamos históricos que enfermeros, docentes cobran 3.000, 3.500 pesos, las condiciones de los hospitales, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional, es que están sin insumos. Hay 11 provincias con conflictos en el sector de claro, la salud. Se ha extendido y que no puede obedecer directamente a los motines policiales, sino que son las causas estructurales de las que hablamos antes y que nosotros vemos que los trabajadores, lo primero que se enfrentan, como decíamos antes, también es con la negativa a la policía. En pocas horas se le da absolutamente todo lo que pide y el reclamos histórico de los trabajadores se sienta en mesa de negociación, no le dan absolutamente nada, o los aumentos que le dan son ínfimos, encima en cuotas que lo terminan de cobrando cuando se los come la inflación. Incluso recaen castigos, ¿no? Exactamente, declaran ilegales la huelga. El director del hospital de niños ha hecho denuncia penal sobre los trabajadores que han salido a luchar, es decir, así se le responde a los trabajadores cuando piden por su demanda, que son los que garantizan la educación, los que garantizan la salud. Bueno, nosotros consideramos, digamos, que ante eso tienen que estar cumplidos inmediatamente todos los reclamos de los trabajadores. Por eso decimos un paro nacional de todas las centrales sindicales para que inmediatamente se cumplan estos derechos, estas demandas, y también los trabajadores saben que esto que están pidiendo, que no se lo dieron en todos estos años, ahora es mucho más difícil que estos gobiernos cedan a dárselo, porque también está atravesada la realidad argentina, no solamente por los motines policiales y estas demandas, sino por cómo sufre el pueblo trabajador con la inflación en Córdoba, con despidos y con suspensiones también en la industria automotriz y en las autopartistas. Está atravesado también por distintos planes de ajustes de los gobiernos, como la devaluación del dólar, tarifazos, es decir, que se va a venir un 2014 bastante movido, si se quiere, por parte de los reclamos salariales, y que los gobiernos van a responder eso, más que con aumento, con ajuste, con techo de las paritarias y el fortalecimiento de las fuerzas represivas juega en contra de los trabajadores, porque todo trabajador sabe que cuando sale a pelear es lo que se enfrenta. Claro. Ahora, hoy uno habla con cualquier trabajador y justamente lo que prima es una importante bronca por esta situación que vos contás. De hecho, entre los docentes también se han estado realizando asambleas, hay asambleas del gremio docente. ¿Cuál es el rol que están jugando las conducciones sindicales en este marco justamente que... Bueno, justamente eso iba a agregar, que acá tenemos, si el movimiento obrero, si los trabajadores no han intervenido frente a esta crisis y no han podido desarrollar, inclusive más aún, sus demandas de aumento salarial ya igual a la canasta básica familiar, de 82% móvil para los jubilados, y todas sus demandas, mejores condiciones edilicias, mejores condiciones de insumos, etcétera, es porque la burocracia sindical, los Dragún, los Montserrat, los PIEN, están haciéndoles un gran favor a esos gobiernos. ¿Por qué? Porque han actuado como contención de ese movimiento obrero, de esos trabajadores que salen a reclamar. En sus variantes más derechistas, y lo analizamos y lo tomamos el programa pasado con los dichos de Dragún, diciendo que los saqueos lo habían organizado los pibes y la gente de la Marcha a la Gorra, hasta la propia conducción de la UPC, que en acuerdo casi abierto con el ministro de Educación, por un lado lanza asambleas los últimos días de clase, cuando nosotros hace rato que estamos exigiendo asambleas y medidas de fuerza para recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario, una asamblea de delegados con el ciclo lectivo finalizado,
e impidiendo de esa manera, y por otra parte, el gobierno provincial decretando el fin de ciclo anticipadamente para evitar que los docentes se plieguen al reclamo y a las demandas que vienen llevando adelante y que estallaron con más fuerza en los trabajadores de la salud, por ejemplo, y previamente lo veíamos con los trabajadores judiciales. Entonces, si los trabajadores, en este caso los trabajadores estatales, no están actuando de manera mancomunada para exigir y pelear por sus reivindicaciones, es porque la burocracia le ha hecho un enorme favor. Y por eso lo que nosotros estamos planteando es que tenemos una necesidad enorme, y esto lo venimos discutiendo nosotros como organización, como partido. Hemos tenido una convención provincial el fin de semana pasado, estamos yendo a una convención nacional este próximo fin de semana, porque estamos discutiendo que esta fortaleza que ha conquistado la izquierda, que ha apoyado un sector enorme de los trabajadores, del movimiento estudiantil, de las mujeres, que han visto nuestro programa reflejadas sus demandas, tiene que servir para fortalecer, lo mismo la conquista de los diputados, tiene que fortalecer la conformación de agrupaciones en todos los gremios para recuperar nuestros sindicatos, porque son nuestras organizaciones. Creemos que el movimiento obrero tiene que actuar, y esta crisis lo demuestra, como un actor político, no solamente peleando por sus reclamos hacia el interior de los trabajadores, inclusive dentro de sus propias filas, uniendo lo que la burocracia divide, por ejemplo, los reclamos de los trabajadores estatales, sino pelear por todas las demandas del pueblo trabajador. Entonces, por ejemplo, ¿cómo respondemos a un problema acuciante como la pobreza estructural y el desamparo en el que hay un montón de sectores de trabajadores, y que los saqueos pueden ser una expresión de eso? Nosotros decimos que el Estado, en primer lugar, se haga cargo ya de todas las pérdidas de los pequeños comerciantes. Ante eso tiene que responder el Estado, porque es el principal responsable de lo que ha sucedido en la Argentina. En segundo lugar, tiene que haber bolsones de alimento y garantías de vivienda para todos los sectores más excluidos. ¿Para qué? Para que el saqueo no sea una medida desesperada. Pero además hay que poner en pie un plan de obras públicas para resolver los problemas de vivienda, de cloacas, de asfalto, de todos los barrios populares, y además que significaría darle trabajo a un montón de trabajadores desocupados. Entonces, un plan de obras públicas, y eso lo puede imponer solamente los trabajadores desde sus propias organizaciones y en acuerdo y mancomunadamente con el movimiento estudiantil también, al mismo tiempo que desde ya, como explicábamos en el programa anterior, tomando las demandas de la juventud y repudiando el discurso reaccionario que se lanzó contra los sectores más excluidos. Entonces, es imprescindible que los trabajadores retomemos la pelea por nuestras organizaciones, poniendo en pie agrupaciones para pelear por recuperar los sindicatos e imponer una salida como un paro nacional para la resolución de todas estas demandas, que si no lo hacemos de manera independiente, no hay otras perspectivas, y lo que va a tender a profundizarse es sectores como la policía fortalecidos, sectores cada vez más excluidos como la juventud pobre de los barrios, el movimiento obrero actuando solamente por sus demandas puntuales, sectoriales, y no dando cuenta de esa enorme fuerza social que tenemos los trabajadores, que viene haciendo una experiencia con este gobierno y con los gobiernos provinciales, y que puede efectivamente plantear una perspectiva a esta profunda crisis política y social que hay en la Argentina, y a las demandas más sentidas de todo el pueblo trabajador. Bien, tenemos mensajes. Un mensaje nos dice: es una vergüenza que las autoridades nacionales y provinciales hayan realizado ayer festejos por 30 años de democracia con la realidad que estamos viviendo. Inclusive no se ve ninguna posibilidad de solución a unos días del 20 y 24 de diciembre que se anuncian desbandes. Bueno, un poco tenía que ver esto con lo que estaba diciendo vos, Laura, de cómo poder levantar un programa que tienda a darle solución a estos sectores. Inclusive también se podría levantar, por ejemplo, la demanda de que hoy por hoy se entregue comida, por ejemplo, ¿no?, a los sectores más necesitados directamente, que haya entregas de bolsones de comida por parte del Estado, exigiéndole a las grandes cadenas de supermercados y demás. Otro mensaje nos dice: los jubilados, la ley que nos quita el 82% móvil, nos gustaría que se toque el tema. Felicitaciones por el programa, Miguel, nos dice. Bueno, esta es otra demanda también de los trabajadores. Es otra de las demandas que tienen que incluir el conjunto de las organizaciones de los trabajadores, es decir, los sindicatos, y una de las demandas históricas que este gobierno, luego de haber sido votado en el Congreso, se ha negado a aplicar. Más bien
vía decreto anuló lo resuelto en el Congreso. Por supuesto, es parte, nosotros lo que queremos decir es que los trabajadores pueden ser una fuerza política que tome el conjunto de los reclamos de los pequeños comerciantes, de los estudiantes, de los jubilados, de los sectores más excluidos. Para eso, la burocracia sindical, sin que los trabajadores saquen de encima la burocracia sindical, es imposible. Que el rol de la burocracia sindical es dividir justamente a los distintos sectores de los trabajadores. Por eso nosotros planteamos la pelea al interior de los sindicatos. No es solamente para combatir por mejores condiciones salariales y de trabajo, sino también para que incluso si triunfan las luchas salariales, sectoriales en curso, para que ante el reforzamiento de la policía se refuerce un sector de trabajadores que pueda empezar a ser un actor político. Eso, para agregarte una cosita, eso se vio reflejado para volver, porque al servicio de esa perspectiva ponemos nosotros nuestros parlamentarios. Eso expresó un poco la votación del Frente Izquierda, un sector de trabajadores que empieza a ver que tiene que poner en pie una alternativa política. Tenemos más mensajes. Nos dice Leo, delegado de Baleo: esta es la misma policía que hizo el golpe de Estado en Córdoba en 1974, conocida por la historia como Navarrazo, en honor al jefe de policía que encabezó el levantamiento, destituyendo al gobierno constitucional de Obregón Cano y Atilio López, líder obrero. Y otro mensaje nos dice: ¿cómo no van a reclamar los policías si hace 10 años que ganan un sueldo de miseria y nadie les da bola? ¿Son laburantes o no? Pregunta. Ese es un gran debate abierto después de todos los motines, incluso en distintas organizaciones de la izquierda, si los trabajadores, si los policías tienen el derecho a reclamar. Bueno, nosotros claramente decimos que no lo apoyamos justamente a los motines porque nosotros consideramos que no son trabajadores los policías. Incluso hasta el propio de la Sota decía, él quiere gente que trabaje policía porque él dice son policías, es decir, es un sector que incluso por más que venga de sectores de trabajadores, sectores pobres, su rol social, al tener el monopolio de las armas, es defender a los grandes empresarios, es también mantener el control social. Por eso después cuenta con las herramientas como el código de falta, para que todas estas grandes brechas sociales que existan se mantengan en orden y no puede expresarse ningún descontento. Es decir, tanto reprimir, ¿no? Claro, tanto el rol de represión ante las protestas obreras como defender a los grandes empresarios, como lo vimos claramente en Volkswagen, por ejemplo, digamos, ese es el rol que tiene. Por eso no son trabajadores, es decir, su condición al pasar a ser parte de esa fuerza, por más que venga de otro extracto social, no lo consideramos que sean trabajadores. Bien. Bueno, se nos va el tiempo. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, y como comentábamos, estuvimos cubriendo la lucha que llevan adelante los trabajadores de la salud. Hoy estuvimos en el polo sanitario, recién veíamos imágenes de la entrevista del día de ayer, y veamos ahora imágenes de el corte que realizaron hoy. Hablamos de más de 12 hospitales en toma, ¿no? Veamos la movilización que se realizó esta mañana. Este es un mensaje para el señor gobernador de la Sota. Usted es el principal saqueador de la salud pública de Córdoba. Usted ha convertido nuestros hospitales en cácaras vacías. Hacemos atención primitiva de la salud, no atención primaria. Y se envalentona con los trabajadores y las trabajadoras de la salud de Córdoba, que somos los únicos que nos hemos puesto en nuestra espalda el peso de la salud de la población. ¿Cómo podemos? Con terapias cerradas, con pabellones cerrados, sin insumos, sin medicamentos, con grave falla de infraestructura. Deje de saquear los hospitales, deje de mandar a su empresa Collector, que son sus amigos de los bufetes de abogados, amigos suyos. ¿Qué hacer? Ayer estaban rondando como buitres todos los hospitales, estaban rondando como buitres porque venían a sacar la facturación y los trabajadores no les permitimos la entrada. Deje de saquear la salud pública, deje de militarizar los barrios pobres.
al señor gobernador que no vamos a parar la lucha, porque él es el responsable del saqueo de la salud pública de Córdoba. Vamos a ser concisos y puntuales con lo que pedimos. Y el mensaje para el señor gobernador, si es que así puede llamársele. Estamos en pie de guerra, señores, los hospitales le estamos chupando la oreja. No solamente eso, señor gobernador, tenga mucho cuidado a quien sienta en la mesa de negociación, porque por 10.000 pesos lo que estamos pidiendo, no un bonito de mierda. Y por si no se enteró, señor gobernador, el sistema de salud está colapsado por culpa suya. Trabajadores jóvenes, principalmente a los residentes, que somos una pata importantísima de la explotación del gobierno. En tercer lugar, quiero saludar la unidad que ha dado esta lucha, porque están todos los gremios unidos y de una vez por todas han dejado las mezquindades políticas de lado y se han sumado para que triunfemos los trabajadores. Queremos que en las calles estén los trabajadores. Por último y para finalizar, porque hace mucho calor, queremos que el salario básico para todos sea de 10.000 pesos. Basta de precarización laboral, pase a planta de todos los compañeros tercerizados y sigamos en la lucha que nos conducirá al triunfo. Bueno, creo que se expresó claramente la bronca de los y las trabajadoras de la salud. Este viernes hay una movilización convocada por el Sindicato de Empleados Públicos. Bueno, lamentablemente no nos da el tiempo, hay un montón de mensajes que llegan acá al programa de Giro a la Izquierda. Ahora lo que queremos mostrar es la asunción de los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que se realizó el miércoles pasado, lo habíamos anunciado en el programa anterior y dada a la situación conflictiva que vivíamos el mismo miércoles y bueno, la necesidad de explayarnos en el tema nos había quedado afuera, como es un hecho absolutamente histórico la asunción de estos 3 diputados del Frente de Izquierda, que sabemos deberían haber sido 4, si tenemos en cuenta justamente la banca de aquí de Córdoba, que bueno, nunca se logró la apertura de las urnas como lo había denunciado y pedido el Frente de Izquierda. Veamos ahora la asunción de Nicolás del Caño, de Néstor Pitrola y de Pablo López, los 3 candidatos, los 3 diputados electos del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Al efecto, señor presidente, de dejar constancia de nuestra impugnación presentada en el día de ayer por la asunción de los diputados de la provincia de Córdoba. Hay un recurso extraordinario presentado en tiempo y forma a la Corte Suprema después que hubiera 2 recursos en la Junta Electoral de la provincia de Córdoba con votación dividida, a la Cámara Electoral Nacional también con votación dividida, por la cantidad de irregularidades que rodearon a la elección cordobesa. Pido respeto a la palabra, señor presidente, donde se introdujeron boletas de las PASO de manera masiva en las 8.000 mesas de la provincia de Córdoba, lo que mereció una resolución de la Junta Electoral, la número 17, durante el día del comicio, por la cual eran válidas. Resolución que no llegó nunca al presidente de mesa. Hay más de 30.000 votos nulos y hemos pedido fundamentadamente la reapertura de más de 2.000 urnas. Esto ha sido presentado en recurso a la Corte Suprema y por lo tanto nos atenemos al punto 2 del artículo 3 del reglamento de esta Cámara para dejar impugnada la asunción de los diputados cordobeses hasta que la Corte Suprema resuelva esta situación que ha merecido el apoyo masivo del pueblo cordobés que considera que se ha cometido un fraude. Queremos que se abran las urnas y se conozca la voluntad popular.
Bueno, nos movilizamos varios compañeros del subte a la jura, a la asunción de los diputados del Frente de Izquierda y obviamente muy contentos porque a partir de este momento los trabajadores, las luchas de los trabajadores, las que damos cotidianamente, las vamos a tener apoyadas de otra manera también en estas bancas que están puestas al servicio de la movilización, de la organización de los trabajadores en forma independiente para poder ir por nuestras demandas, no solo en el terreno sindical, sino también en el terreno político, construyendo, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, una alternativa política propia de los trabajadores con total independencia de los partidos patronales. ¿Qué expectativas tenés ahora con la asunción de los 3 diputados trotskistas? Bueno, estuvimos hoy acompañando especialmente la asunción de los compañeros y de nuestro compañero Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda. Estuvimos con Cristian Castillo, con el dirigente nacional e histórico del PTS, Emilio Albamonte. Así que para nosotros fue un orgullo enorme ver a un compañero joven como Nicolás del Caño asumir, jurar por Julio López, por los 30.000 detenidos desaparecidos, recordar a los asesinados de la AAA, ya que en nuestra corriente también militan compañeros que son hijos de los asesinados de la AAA. Fue un orgullo enorme y ustedes se imaginan que además cuando asumió la bancada de Córdoba, el diputado Mestre, una banca robada al Frente de Izquierda, pudimos expresar todo nuestro repudio a ese acuerdo que ha permitido que asuma Mestre y no la compañera Liliana Olivero, que es la que legítimamente ganó la banca por Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda. ¿Querés agregar algo más de lo que sucedió dentro del Congreso? Bueno, dentro del Congreso lo que hay evidentemente es un reacomodamiento de fuerzas, ya que allí estaban asumiendo también Sergio Massa, Martín Insaurralde, los que han sido los referentes de las campañas de los partidos patronales. En ese sentido no es un hecho menor que haya diputados del Frente de Izquierda, que pueda estar Nicolás del Caño para dar una batalla y para hacer oír allí como una gran amplificación la voz de los trabajadores, porque nos esperan un periodo de muchas luchas y contar con una banca que va a ser un punto de apoyo como esta es importantísimo. Señores diputados, si vais a desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro por Mariano Ferreira, por todos nuestros mártires, por la clase obrera y por el socialismo. ¡Bravo! Con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la memoria de Mariano Ferreira, la clase obrera y el socialismo, sí, juro. Señor diputado electo por el distrito de Mendoza, juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la lucha de la clase obrera internacional y los pueblos oprimidos del mundo, por la memoria de Mariano Ferreira y Jorge Julio López, por los 30.000 compañeros desaparecidos en los caídos por la AAA, sin juro. Hoy se llevó a cabo un hecho muy importante que fue la renuncia a la banca de la legisladora Liliana Olivero, renuncia que justamente responde al método de funcionamiento que tiene el Frente de Izquierda, que consiste en rotar entre los 3 partidos del Frente de Izquierda la banca. Fue recordada en la legislatura como un hecho histórico porque es la primera vez que un legislador renuncia, no porque esté denunciado por algún hecho de corrupción o perseguido por la justicia, sino justamente por un compromiso político y programático de este método de funcionamiento rotativo entre las fuerzas que componen el Frente de Izquierda. Veamos el video. Quiero y siento la necesidad de fundamentar esta renuncia. Una renuncia que muestra a la clara que la banca
no es del legislador o de la legisladora, es de un proyecto político. Esta renuncia se da también en un marco excepcional del crecimiento de la izquierda, con más de 1.200.000 votos, con 3 diputados nacionales del Frente de Izquierda, con un sinnúmero de diputados y senadores y concejales que muestran que la izquierda es la alternativa ante este país en crisis. Ese juramento que fue por la memoria de estos 30.000 compañeros desaparecidos, para mantener en alto las banderas de la lucha del pueblo trabajador, como hoy han salido a luchar maestras, enfermeras, médicos, trabajadores públicos que piden vivir dignamente y con un salario acorde a la canasta familiar. Con el orgullo de ser mujer en contra de la violencia de género y por nuestras reivindicaciones como mujeres. Y también con el orgullo de seguir peleando por el socialismo, por la unidad de la izquierda, por un gobierno de los trabajadores y de los sectores populares. Desde los proyectos legislativos hasta acompañar cada una de las luchas. Recuerdo algunas. Los obreros de salón, cuando en la plena crisis luchaban para mantener su fuente de trabajo y hoy son una empresa recuperada que mantiene a cientos de trabajadores en su puesto de trabajo. Como cuando acompañé a los obreros de Kraft, que habían sido despedidos por luchar en contra de la burocracia sindical, como aquí también los obreros de Volkswagen, a quienes vamos a seguir acompañando, porque han sido despedidos por organizarse de una manera diferente a las conducciones gremiales existentes. Para decir también de seguir acompañando a los jóvenes que luchan en contra de ese maldito código de faltas y en contra de la ley antiterrorista. Por supuesto, acompañando a los vecinos de Malvinas, luchan por la vida en contra de la saqueadora Monsanto en el ámbito del territorio cordobés y de todo nuestro país. Esta rotación de mandato es mucho más que un acuerdo, que un compromiso entre 3 partidos. Es el compromiso con la clase obrera y con los sectores populares. Y más allá de quien esté sentado en este lugar, ese es el compromiso. Elida Cintia Frencia y Laura Vilche, que van a ser mis compañeras hasta el año 2015, para seguir reflejando esas luchas de los sectores populares. Que a 30 años de la democracia, cuando escuchaba ayer a muchos políticos alabar este nuevo aniversario, que es una pena que no nos hayan acompañado en la apertura de las urnas para poder llevar claridad al pueblo de Córdoba. Señorita Cintia María, juráis por vuestras creencias, por desempeñar debidamente el cargo de legisladora provincial para esta vez sido electa y honrar en todo en conformidad con lo que se escribe en la Constitución de la provincia y la Constitución nacional. Por la memoria de mi compañero Mariano Ferreira, por la clase obrera, por el socialismo y contra cualquier forma de opresión a la mujer trabajadora, sí juro.
Se nos acabó el tiempo, estamos terminando el programa, pero no queríamos despedirnos sin antes mandarle un gran abrazo a nuestro compañero Marcos en este difícil momento que está atravesando. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas.